¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa en esta semana especial en que hemos estado conversando a puertas de las elecciones regionales y municipales de este año 2024. Y como es día jueves, vamos a conversar, como es habitual, de historia electoral y también de lo que puede venir para el país después de este fin de semana. Ya está con nosotros en nuestro jueves de historia el profesor Alejandro Sanfrancisco, académico de la Universidad San Sebastián, investigador senior del Instituto República. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, intensa semana donde en parte ha pasado a segundo plano las elecciones, pero el sábado y domingo tenemos una gran jornada para la gente que ojalá vote y para los candidatos que yo creo que estarán felices de terminar la campaña. Así es, hemos tenido una semana marcada de candidatos. Estuvo el lunes con nosotros Cristian Gómez, candidato a alcalde por la comuna de San Bernardo, acompañado de Víctor Valdés, candidato a Core, también por allá, por la provincia de Maipo. Estuvo también el día martes Pedro La Plaza, ¿no? Candidato a alcalde del Partido Republicano por la comuna de Lo Barnechea. Así que la verdad es que hemos estado cargados de candidatos. Y efectivamente, tú lo comentas, Alejandro, ha sido una semana teñida por la crisis que vive el gobierno a propósito del caso Monsalve. Algo vamos a conversar de eso en algunos minutos más, por el impacto que pueda tener en las elecciones, ¿no? Todos los temas en política se van cruzando. El 18 de octubre pasó colado después de que se destapara el caso Monsalve. Partamos, Alejandro, haciendo un poquito de historia, como nos gustan en los días jueves. Hay elecciones regionales y municipales. Si uno piensa en términos políticos, quizás del 90 a la fecha, ¿qué papel cumplen las elecciones municipales? ¿Cuánto configuran el mapa político de las presidenciales? ¿Cuánto expresa la fuerza de los partidos? ¿Cuánto son efectivamente capaces de ser una suerte de termómetro para medir el nivel de rechazo a los gobiernos de turno? ¿Cómo entiendes las elecciones municipales y cómo han sido en la historia reciente de Chile? Yo creo que las elecciones tienen diferentes dimensiones que son relevantes o valiosas. La primera es que efectivamente, sobre todo a nivel de concejales, miden la fuerza de los partidos a nivel nacional, por agregación, por suma. En ese sentido, por ejemplo, si tú miras, cuando la Democracia Cristiana pasó a ser el partido más grande de Chile, fue en 1963, en unas elecciones municipales en las que obtuvo el 22% de los votos, superando apenas al Partido Radical, que sacó el 21% de los votos, y sacando lo mismo que sumaron conservadores y liberales aproximadamente. Claro. Entonces, es una forma de medir la fuerza de los partidos a nivel nacional. Yo diría que esa es la primera gran característica. La segunda es que efectivamente es un plebiscito para el gobierno que está en la moneda en este minuto. Lo sufrió el presidente Sebastián Piñera en mayo de 2021, cuando se votó junto con la convención constituyente, pero efectivamente es un plebiscito, porque toda elección de medio periodo es un plebiscito. O sea, y si al gobierno le va bien va a celebrar, y si le va mal el gobierno va a decir no, pero esto es mi local. Claro, pero la verdad es que se notan las caras y todo eso. Después tiene una proyección presidencial. Si tú te fijas, Joaquín Lavín en alguna medida se desmorona en las elecciones municipales de 2004 cuando le va mal a la derecha, de manera tal que la opción de la UDI de Joaquín Lavín o de la derecha de ese minuto cae. En cambio, el 2008 le va mejor a las derechas, y eso abre paso a Sebastián Piñera para la elección siguiente. Y la última derivada que yo creo que es necesario mencionar es de las figuras específicas que van a ser eventualmente candidatos con posterioridad. Y en ese sentido vuelvo a la persona de Joaquín Lavín. El año 96 él sacó un resultado absolutamente extraordinario, y eso lo dejó proyectado a la candidatura presidencial del 99-2000, y además sirvió para que Lavín apuntalara la elección senatorial de la UDI del año 97, donde le fue realmente muy bien al partido de Jovino Novoa, que de hecho ganó en Santiago Poniente, y Carlos Bombal en Santiago Oriente. Es decir, si tú miras ahí, tenemos varias dimensiones que tiene la elección de alcaldes y concejales, y yo creo que eso se va a repetir en esta jornada del sábado y domingo. Alejandro, tú lo comentabas a propósito de la historia ya recentísima de Chile. La elección última municipal que tuvimos fue el año 2021, y si uno la compara con la que vamos a vivir en los próximos días, tiene varias diferencias, y varias de ellas son de diseño electoral,
pero que son muy relevantes para efectos de entender los eventuales resultados. No solo porque el 2021 tuvimos, como tú bien comentabas, una elección prácticamente igual de grande que la que tendremos este sábado y domingo en términos de cantidad de papeleta, pero sino que además junto con la Convención Constitucional, que era un eje totalmente político, en otra dinámica que las elecciones locales, pero además teníamos votación voluntaria el año 2021 y además estábamos en plena pandemia, votamos también en 2 días por la existencia de la pandemia, lo que generó evidentemente niveles de participación más bien bajos. Ahora tenemos una elección que va a tener no solo votación obligatoria, sino además inscripción automática, es decir, un padrón electoral que es muy amplio y una participación que debiesen dar al menos por el 70 o el 80%. Es decir, hay ahí diferencias que probablemente se marquen. ¿A quién beneficia, a quién perjudica estas diferencias de diseño? ¿La votación obligatoria suele perjudicar a los gobiernos? ¿Perjudica a quien está en el poder? ¿Aumenta el voto rechazo? ¿O por el contrario, hay una mayoría silenciosa favorable al gobierno? ¿Cómo lo lees en comparación a lo que fue esa vez? Yo creo que es difícil medirlo. Yo creo que las dos diferencias grandes son, una, el nivel o el momento político en que se dio la elección de 2021 y el segundo es la votación voluntaria versus la votación obligatoria. Yo tengo la impresión que el voto obligatorio lo que produce más blanco y nulo. Eso pasó el año 97 cuando había inscripción voluntaria y voto obligatorio. Claro. Pero como todos estaban obligados a votar y muchos no querían, hubo 1 millón de blanco y nulo. Eso fue muy decisivo el 97. Lo vamos a ver ahora porque yo creo que hay una mezcla de hastío y desinformación. De manera tal que mucha gente no sabe por quién votar y algunos se van a definir esta última semana, otros se van a quedar con el voto blanco o nulo. Y yo creo que eso no beneficia a ninguno en específicamente. Y respecto del gobierno y la oposición, yo creo que el tema más fundamental es la evaluación que tenga el gobierno en su minuto más que el voto. Porque si tú miras, el voto voluntario, con el voto voluntario, el gobierno de Sebastián Piñera fue sobrepasado, fue claramente contrastado por la voluntad de las urnas, con el voto voluntario. Aquí podría pasar algo parecido contra Boric con el voto obligatorio, pero no es porque el voto beneficie o no a un gobierno, es por la circunstancia que vive en dicho gobierno. El gobierno del presidente Piñera estaba muy mal evaluado en su momento, y algo parecido le pasa al presidente Gabriel Boric, que una semana antes ha bajado en la encuesta cada vez bastante, pero esto tiene que ver con una cuestión coyuntural, que es el caso Monsalve Boric de la semana anterior. No tiene que ver con ser voluntario o obligatorio el voto. Alejandro, si uno piensa los dos grandes sectores, ¿no? Para poner esto en términos binarios, por supuesto hay matices, en fin, pero pensemos en gobiernos y oposiciones, ¿no? Si uno piensa en la elección que viene el fin de semana, enfrentan el gobierno y la oposición realidades bien distintas. El gobierno, por una parte, tiene una cantidad de alcaldes de gobernaciones regionales, yo diría más que el gobierno, los sectores de izquierda, obviamente marcados por la elección esta que conversábamos del 2021, que fue muy favorable a la izquierda, y por lo tanto tienen el deber de defender, de mantener una gran cantidad de espacios de municipalidades, de gobernaciones, y los sectores de la actual oposición, en ese minuto, pero la derecha, por el contrario, tiene una sola gobernación regional en todo el país, la de la Araucanía, que además está con algunos problemas judiciales, digamos, el gobernador o el equipo cercano al gobernador, y tuvo una pérdida importante de municipalidades y de votación en concejales, es decir, tiene un amplio espacio para crecer. ¿Cómo puede medirse eso para que sea efectivamente razonable? Porque alguien podría decir, claro, para la oposición es muy fácil subir y para el gobierno es muy fácil bajar. ¿Cuál debiese ser el resultado que indique que efectivamente hay un crecimiento de la oposición y un retroceso de las fuerzas del gobierno si se siguiera la lógica del rechazo o de mayo del año pasado? Tienes toda la razón. Sí, la forma de verlo es muy simple. Tú tienes que sumar todos los partidos que están en el gobierno, que son básicamente todos menos la Democracia Cristiana y alguno más, y todos los partidos que están en la oposición, llamaríamos desde Bópoli hacia la derecha. O desde quizá podría sumar amarillos y demócratas, pero incluso solo desde Bópoli hacia la derecha. O sea, Chile Vamos, más republicanos y eventualmente el Partido Social Cristiano. El que tenga más en esa suma ganó.
Claro. Si eso no tiene nada que ver con que subiste porque estaba muy bajo. No, es comparar las dos. Un número neto, digamos. Número neto. Entonces, si ganan los partidos de gobierno, bueno, es un triunfo de los partidos de gobierno. Si gana Evópolis, Renovación Nacional, UDI, Republicanos, Partido Social Cristiano, gana la oposición, para decirlo. Y podríamos agregar, si queremos, amarillos y demócratas. Esa es la forma de medirlo y eso se hace a nivel de concejales. Esa es la primera cuestión. Lo segundo, que es evidente que va a ser un triunfo opositor, pero así se mide, es la mantención o no de las gobernaciones, porque es una elección, es la más grande a nivel regional. En algunos casos coincide con la de senadores, en otros supera a la de senadores en cantidad de votos, pues los senadores están divididos según la región. Yo creo que eso también es relevante. Y en alcalde, yo creo que las cosas se miden de manera doble. Efectivamente, le toca más fácil a la oposición porque estuvo muy bajo la vez anterior, y yo creo que va a ser muy decisivo las comunas simbólicas. Y yo diría que ellas son Ñuñoa, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción. 5 comunas. Estamos conversando, queridos amigos, con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, en nuestros habituales jueves de historia, por supuesto analizando lo que ha ocurrido en la historia de Chile en las elecciones municipales, pero también vamos a proyectar, vamos a conversar, vamos a analizar, vamos a dilucidar los distintos elementos que puedan marcar la elección de este fin de semana, estas elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre, votación además de carácter obligatorio. Días además en los que vamos a estar con programación especial en agricultura. En Nuevas Voces vamos a estar, les aviso al tiro, el domingo 27 de octubre a las 2 de la tarde, siempre en compañía del doctor Acosta, para ir analizando el minuto a minuto de las elecciones. Vamos a hacer una primera pausa comercial y en pocos minutos retomamos en esta conversación, en este jueves de historia aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, como les comentábamos, académico de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica, investigador senior del Instituto de Res Pública, conductor además del programa Historia, Libros y Banderas, ¿no?, de Agricultura TV, donde hay grandes conversaciones. El otro día me di el lujo de escuchar una entrevista que tiene ya un tiempo con don Miguel Ayuso, con quien además estuvimos comiendo el otro Miguel día. Ayuso, cuando vino a Chile estuvimos comiendo efectivamente con él. Gran catedrático, profesor de múltiples materias, yo diría filosofía política, derecho público, incluso cosas teológicas, ¿no? Realmente es un hombre completísimo, muy interesante conversación. Estamos en este jueves de historia, queridos amigos, y por supuesto todos los que nos están escuchando en el canal de YouTube, en Agricultura TV, los invitamos a ponerle me gusta para así ir llegando cada día más personas. Ha crecido mucho la audiencia digital gracias a su apoyo, así que póngale me gusta ahí en YouTube, póngale like y vamos creciendo. Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile, @Voces por Chile en Instagram, en TikTok. Perdón, Tomás, a propósito de que va creciendo, a ti te va a pasar mucho más que a mí, porque tú estás todos los días. Pero a mí es impresionante cómo la gente en distintas actividades me comenta del programa y de jueves de historia, en Nuevas Voces de Agricultura. Cuando uno va a un matrimonio, a una reunión, a un grupo relativamente grande, siempre hay alguien que escucha o ve jueves de historia. El fin de semana me tocó estar el domingo pasado en Santiago Centro, la comuna de Santiago, acompañando a Vicente Martínez, candidato a concejal del Partido Republicano y el primero de la lista, y estuvimos en varias ferias, en Aldunate, en Esperanza, Gaspar de la Barrera, y se acercaban auditores. De hecho, en un minuto nos bajamos antes de entrar a Gaspar de la Barrera del auto y no nos habíamos terminado de bajar. Me dice, usted habla en la radio de agricultura, yo lo escucho, justo venía escuchando, así que la verdad es que es bien impresionante. Bueno, y estuve hace un par de días también en Lo Barnechea con Pedro de la Plaza, y ahí también muchos los autos que bajan la ventana reconocen, yo no sé cómo reconocen la cara, porque la gran mayoría no escucha por la voz, pero en fin, son muchas las personas que después sapearán quién cresta será este que nos habla todos los días, así que un saludo a todos los que nos escuchan ahí en las distintas plataformas. Les cuento que con Enel puedes activar tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más tú donde en enel.cl. Y Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magíster, sus diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y en Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl.
Alejandro, una pregunta interesante cuando uno piensa en ya cómo se van a medir el domingo en la noche, qué cálculos vamos a estar haciendo, qué análisis más bien vamos a estar haciendo respecto al resultado de las elecciones. Una pregunta interesante tiene que ver con cuántas elecciones hay el fin de semana, ¿no? Porque obviamente hay 4 elecciones. Usted va a tener que votar por consejeros regionales, por gobernador regional, por un concejal en su comuna y por un alcalde en su comuna. Está bien, hay 4 papeletas, ¿no? Pero también hay elecciones, si se quiere, en términos de algo tú ya planteabas, Alejandro, en las preguntas del bloque anterior, ¿no? Partido más grande o más chico del país, cómo se mueven los distintos partidos, qué va a pasar con la democracia que es cristiana, el PS, qué va a ocurrir en las derechas, va a haber elecciones dentro de las izquierdas, dentro de las derechas, a nivel de oposición-gobierno. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección municipal si uno piensa en lo que pueda venir, ¿no? Tenemos una carrera presidencial relativamente adelantada, un gobierno que está, algunos dicen está con el pato cojo hace ya varios meses. La verdad es que esta semana, estos últimos días, solo indican que el gobierno está cada vez más cerca de terminarse, probablemente políticamente bien muerto. ¿Qué se juega? ¿Cuántas elecciones hay en términos políticos este fin de semana? Yo creo que al menos hay 2. Una es gobierno-oposición, que es la que comentábamos hace un rato, y la segunda es la elección por partido. O sea, efectivamente, cada elección que tiene una dimensión nacional, estas son las de diputados o las de concejales, permiten medir cuál es el partido más grande de Chile. En este sentido, me parece a mí que la clave está en ver si el Partido Republicano logra consolidar la mayoría que obtuvo en la elección para el Consejo Constituyente. Porque se puede decir efectivamente que esa fue una elección extraña, que fue una elección en la cual la gente votó contra el gobierno, que el Partido Republicano vivió un veranito de San Juan y que podría ser castigado, como algunos leyeron, por el resultado del Consejo, por el plebiscito. Por el voto negativo en el plebiscito. Es una posición legítima y por eso este es el minuto para que el Partido Republicano muestre si efectivamente es el partido más grande de Chile o si en cambio queda como segunda, tercera o cuarta fuerza. Hay algo que dice que debiera ganar el Partido Republicano, porque ya que se compare con Chile Vamos y no con un partido de Chile Vamos, ya indica mucho. O sea, la UDI llegó a ser el partido más grande de Chile con 25% de los votos del 2001. 25% de votos, la UDI. O sea, eso habría que sumarle los de Renovación y eso sumaba más de, en torno a 40, más de 40. Bueno, si tú ves eso, significa que se ha ido angostando la base de apoyo de Chile Vamos y ha ido creciendo la del Partido Republicano. Esa es una elección clave. Y la segunda, ¿qué pasa efectivamente en las demás fuerzas? Porque ahora va el Frente Amplio como partido único, de manera que es obvio que va a ser una de las fuerzas más votadas del país. Hay que ver qué pasa con el Partido Comunista, más grande que la Democracia Cristiana y que el Partido Socialista en la elección del 2021, o cómo se rearticula eso. O sea, si la Democracia Cristiana consolida su tendencia a la baja o logra revertirla, si el Partido Comunista sigue siendo la fuerza de izquierda más grande. Es difícil por lo que acabamos de decir del Frente Amplio, que va unido, no es la situación que tuvo el 2021. Entonces ahí hay otra elección. Y por último, me parece que es relevante ver cómo se va a medir en esta ocasión las nuevas fuerzas políticas, en concreto amarillos y demócratas, porque hacen una apuesta que obviamente es de una primera fase de organización, pero habría que ver si toda esa capacidad política que ha demostrado Amarillo y Demócrata se traduce también en capacidad electoral, que es una cosa muy, muy distinta, como vemos por ejemplo en Evópolis, que siendo un partido muy relevante en la opinión pública, es muy irrelevante en términos electorales. Alejandro, te quería preguntar precisamente de eso. ¿Cómo ves a Chile Vamos? Porque quiero meter hartas cosas en la juguera. Algo ya comentaste el Partido Republicano. Pero la verdad es que Chile Vamos ha tenido un año con muchas luces y con muchas sombras. Primero, tengo la impresión, y me parece que a esta altura es ya casi una obviedad, que le entró un viento de cola que no esperaba con la muerte del expresidente Piñera, ¿no? Una mística o una energía que se produce después de la muerte del presidente Piñera, que hace que grupos cercanos al presidente Piñera se vuelvan a reunir en torno a Chile Vamos, una serie de eventos. El papel de Cecilia Morel de algún modo genera cierta unidad entre los partidos de la centroderecha, y eso creo que impulsó un poco
a la coalición. El liderazgo, por supuesto, de Evelyn Matei, que lleva un buen tiempo primera en las encuestas, si bien en los últimos días o semanas ha ido bastante a la baja, lleva un buen tiempo primera en las encuestas y bien disparada. Son quizás como puntales relevantes para Chile Vamos. Y en paralelo hemos visto peleas por la prensa, ¿no? Entre Bópoli y RN, el caso de Vitacura, el caso de Las Condes, por supuesto el caso Hermosilla y su conexión con Andrés Chadwick y con la UDI genera ahí también un impacto. ¿Cómo ves que llega Chile Vamos a la elección en términos de coalición política y de partidos cada uno considerado? Algunos decían, mira, entre el caso Macaya, que es un caso yo diría bien injusto para efectos de Javier Macaya, porque es su papá y lamentablemente tiene igual efectos políticos en la opinión pública, el caso Macaya, el caso Hermosilla podría afectar muy especialmente a la UDI, no tanto a RN, Bópoli podría terminar por desaparecer, digamos, Amarillos y Demócratas. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí, ¿cómo ves lo que puede pasar en la centroderecha o en el centro y centroderecha? Yo creo que hay dos momentos muy claros, tú lo dijiste. La muerte del presidente Sebastián Piñera marcó el retorno del piñerismo de una manera muy, muy consistente, muy sólida, pero sin la capacidad de traducir eso políticamente. A mí me parece que para que hubiera sido realmente una resurrección del piñerismo, debiéramos tener 8, 10, 12 candidatos ministros de Estado del presidente Piñera compitiendo por elecciones de gobernador regional o de alcalde. Me parece que está bien lo que se logró con Jaime Belolio, con Mario Desbordes, Sebastián Sichel y Carla Rubilar. Pero si tú miras eso, ellos estaban dedicados a la actividad política antes de ser ministro del presidente Sebastián Piñera. De manera que falta algo que uno diga, mira, Piñera le aportó políticamente a Chile Vamos algo crucial o relevante. Entonces, eso yo creo que sería la primera. Lo segundo, ¿cómo llega ahora? Yo creo que llega mal. Llega mal porque venía mal. O sea, ese fue una golondrina de verano la muerte del presidente Sebastián Piñera. Si tú miras cómo le ha ido a la UDI en los últimos 23 años, o sea, mirando desde el año 2001 en adelante, básicamente ha sido una decadencia electoral muy prolongada. Y en los últimos 6, 8 años, la UDI ha ido bajando prácticamente a la mitad su apoyo popular. Eso incluso antes de que Republicano fuera relevante electoralmente. O sea, hay ahí un problema que es propio de la colectividad. Y lo otro es que Renovación Nacional no tiene la fuerza que tuvo en el pasado. O sea, que tuvo en los mejores momentos de los 90 o de los 2000. Y Evópoli, que yo creo que sí le incorporó aire fresco a la centro-derecha, nunca se consolidó como proyecto atractivo electoralmente. O sea, es lo que se conoce como un partido de nicho o de élite. Probablemente va a sacar la alcaldesa en Vitacura y alguna cuestión más, pero es parecido a lo que ocurrió en elecciones de diputados, donde obtiene un diputado por Las Condes, o en las elecciones del Consejo Constituyente, de la Convención, donde también obtiene por Las Condes, pero no ha logrado desplegarse a nivel nacional. El único caso excepcional, pero tiendo a pensar que es más por su calidad propia que por su adscripción partidista, es el de Luciano Cruzcoque, que fue elegido senador por la región metropolitana. Alejandro, vamos a hacer la última pausa comercial en esta conversación de Jueves de Historia. A la vuelta vamos a conversar cómo se mueve el tablero presidencial, ¿no? Que es algo que mucho que se conversa, cómo están las figuras presidenciales, qué rol puede jugar Bachelet, cómo puede salir de esta elección, qué puede pasar con José Antonio Kast, que viene algunas semanas más bajo en las encuestas, pero con buen resultado el Partido Republicano podría reinstalarlo en la pole position. ¿Qué puede pasar con Matei? ¿Dónde celebra, dónde no celebra Evelyn Matei? Pausa comercial aquí en este Jueves de Historia y volvemos con Alejandro Sanfrancisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con Alejandro Sanfrancisco, académico, profesor de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, investigador senior del Instituto Res Pública, en esta conversación de Jueves de Historia, aquí en Nuevas Voces, conversación a lo que usted puede aportar poniéndole me gusta, y así llegamos a más personas, queridos amigos que nos están escuchando en el canal en YouTube, y escribirnos a nuestras redes sociales, @Voces por Chile. Alejandro, ¿es la elección del 26 y 27 de octubre un verdadero rebaraje de la carrera presidencial? Mira, hoy no lo podemos saber. Yo creo que lo que sí sabemos es que ha empezado el pato cojo, y no lo empezó la oposición, porque esto lo empieza la prensa, de repente
se presidencializa la elección y ocurren otros fenómenos. Pero si tú ves, el primer candidato que se autoproclamó fue Vlado Mirosevic, de la coalición de gobierno, que esa es una buena manera de despreciar el gobierno actual. Y llama la atención porque no tuvo suficientes recriminaciones de parte de la izquierda. Yo creo que ahí tenemos un caso. ¿Qué podría pasar el domingo? Podrías tener un rebaraje en la izquierda. Por ejemplo, si Claudio Rego gana en primera vuelta con un buen resultado, evidentemente va a ser un precandidato presidencial del eje PPD, Democracia Cristiana y algo por el estilo. Lo mismo podría ocurrir con el alcalde Bodanovich de Maipú si se logra consolidar como primera figura nacional, como primera mayoría nacional, que es lo que muchos suponen. Y yo creo que ahí hay una cosa que también hay que dejarla clara. ¿Qué pasa en las derechas? A mí me parece que es evidente que Evelyn Matei lleva 2 años en primera fila. Y también es evidente que eso no significa nada. Eso fue Joaquín Lavín durante 2 años, hasta, o 1 año y medio, hasta las primarias en que fue derrotado por Sebastián Sichel. Entonces, uno puede asignarle a eso valor o no valor, pero Evelyn Matei ahora empieza la carrera de fondo, que es la de verdad. Se obtiene buenos resultados en Puente Alto, en Santiago, Providencia y Ñuñoa, obviamente queda muy bien posicionada. Pero para que ello no sea meramente efecto visual, tiene que también tener un buen resultado Chile Vamos. Si Chile Vamos le gana, y por varios puntos, a Republicanos, evidentemente Evelyn Matei, sumado a lo anterior, queda como la carta mejor posicionada. José Antonio Kast, si uno mira, ha estado haciendo un trabajo que podríamos llamar subterráneo, así como recorriendo Chile, apoyando candidatos, pero no ha estado en la primera línea estos últimos 6 meses. Dicho eso, si el Partido Republicano logra consolidarse como primera mayoría de Chile, tras su triunfo en el Consejo Constituyente, bueno, cambia el escenario político y Kast vuelve a ser un candidato más competitivo. Pero para eso hay que tener el resultado a nivel nacional. Y ojo, todavía no tenemos la foto completa, porque imagínate que pasen, ¿quiénes van a pasar a segunda vuelta a nivel de gobernador? Si pasan más de Chile Vamos, evidentemente es mejor para Matei. Si pasan más de Republicano, es para José Antonio Kast. Y luego tenemos la medición en la segunda vuelta. No es lo mismo tener una segunda vuelta en distintos lados y ganar o perder en esos lados. Evidentemente hay ahí una segunda carrera que considerar. Alejandro, última pregunta antes, porque nos vamos a tener que ir a la recomendación del libro, en fin, pero una pregunta relativamente amplia. ¿En qué pie queda el gobierno? Porque este es un gobierno que ha enfrentado al gobierno del presidente Boric no solo múltiples crisis, sino también demasiadas elecciones. Inusualmente demasiadas elecciones durante su mandato. La ha perdido casi todas y la ha perdido con fuerza. La única que, entre comillas, no perdieron fue la de diciembre del año pasado, que fue el plebiscito, en el que su posición era mantener la Constitución vigente, pero tampoco lo dijeron mucho ni tampoco lo celebraron, simplemente... Era un dato. Sí, y pasaron colados. Pero la verdad es que esta podría ser, si todo sigue como indican las encuestas, sobre todo después de la crisis del caso Monsalve, el caso Boric, en fin, podría ser un nuevo balde de agua fría para un gobierno que quedaría reducido del 30% al 27%. ¿Tú ves posibilidad que eso se recupere? ¿Cómo ves las grandes reformas del gobierno en materia de pensiones o tributarias? ¿Tiene futuro político el gobierno del presidente Boric? ¿O es ya simplemente lo que se logró y hoy día más bien lo que se va a intentar es que el presidente Boric personalmente termine con una mejor aprobación pensando en otra vuelta, digamos, en 4 años más? Mira, todo depende de lo que pase el sábado y domingo. O sea, si el sábado y domingo efectivamente hay un impulso y el caso Monsalve Boric no termina por dañar al gobierno de una manera dramática, bueno, podría tener un impulso para su último año. Yo creo que el gobierno ha tenido 2 fracasos muy, muy visibles. El primero fue la derrota del 4 de septiembre del plebiscito constituyente. Ese fue el más lapidario para el gobierno, porque lo había fijado como una condición de posibilidad para el éxito de la administración. El segundo fracaso ha sido la incapacidad de llevar adelante reformas sustanciales dentro de lo que se había propuesto. Eso se debe en parte a que no logró obtener mayoría en el Senado y en parte se debe también a la derrota del plebiscito constituyente.
Y este sábado y domingo podría tener una tercera derrota o fracaso importante, pero podría cambiar la cara. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Si gana el gobierno en Ñuñoa, Providencia, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, evidentemente cambia la foto y se empantana la situación si es que gana en 2 o 3 de esos lugares la centro derecha o la izquierda. Y obviamente la respuesta solo la vamos a tener el domingo en la noche. Alejandro San Francisco, dediquémosle unos buenos minutos a la recomendación del libro, porque viene con historia, digamos, la recomendación del libro. De hecho son 2 tomos los que trae Alejandro. Son 2 tomos. Cuéntanos un poco qué libros son y quién es además el autor de esas memorias. Este es Olor a hierba seca y este es Segunda navegación. Estas son las memorias de Alejandro Llano, filósofo español, a quien tuve el gusto de conocer. Él fue rector de la Universidad de Navarra. Es un hombre muy notable, muy notable intelectualmente y personalmente. En una ocasión que hicimos un viaje con el Instituto República por España, tuvimos un congreso en Pamplona, precisamente en la Universidad de Navarra, y los expositores eran Alejandro Llano y yo. Entonces tuve el gusto de compartir una mesa con él. También lo fui a visitar por ahí por el 2007, diría yo, 2008, cuando fundamos el Instituto de Estudio de la Sociedad, el IES. Yo era el director, me tocó un viaje a Europa y entre otros fui a visitar a Alejandro Llano. Yo lo había leído en algunas cosas sobre la vida buena y tiene otros textos relevantes, pero estas memorias son realmente fascinantes, están muy bien escritas y mezclan adecuadamente el tono que podríamos llamar filosófico, académico, con las anécdotas. En el primer tomo destaca, por ejemplo, su cercanía y su pertenencia al Opus Dei, su conocimiento de San José María Escrivá de Balaguer. En el segundo tomo ya se refiere a temas más de carácter que yo diría son propiamente académicos, de la participación en la universidad y su carácter de rector de la universidad. Una universidad que por lo demás tuvo una bomba de la ETA así adentro, es. O sea, tiene historia con eso. Y una cuestión que es fascinante, por lo menos para los que nos gusta exactamente lo mismo, es su pasión por la lectura y su vocación por escribir, que también aparecen en el libro numerosas recomendaciones, sin ser llamadas así, de libros, claro, de lecturas, de autores. Realmente llama la atención. De repente se ambienta en las protestas contra el general Franco en los años 60, en las que él participaba. Él sería de un pensamiento más o menos demócrata cristiano, pero demócrata cristiano de centro. Una suerte como el social cristianismo. Sí, no un demócrata cristiano de izquierda a las chilenas, sino claro, que más europeo. Más centrista, más europeo. Y una figura interesante. Y yo, para el que les gusten estos temas, creo que son 2 tomos realmente fascinantes de las memorias de Alejandro Llano. ¿Por qué los traemos hoy, Tomás? Porque falleció el pasado 2 de octubre. Entonces, quienes lo conocimos, sentimos, obviamente ya tenía una edad en que se acercaba a su última época, pero yo dije, vamos a recomendar este libro. Las memorias entonces de Alejandro Llano, que fuera rector de la Universidad de Navarra y en Pamplona, en España, es lo que nos trae Alejandro San Francisco. Olor a hierba seca y Segunda navegación son los 2 tomos de memoria de Alejandro Llano, y con eso se publicado por Ediciones Encuentro. Debe estar en Busca Libre o en algunas algunas librerías españolas. O en Nivel Libro o en Amazon.es. Alejandro, se nos acaba el programa. Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando. Póngale me gusta antes de irse. Hoy día más cierra el periodo electoral. Mañana viernes es el día previo, ya que parta la fiesta de las elecciones, la fiesta de la democracia. Así que vamos a tener un fin de semana cargado. Nuevamente los invitamos a sintonizar Agricultura, a seguir la programación especial. Nosotros vamos a estar junto al doctor Acosta a las 2 de la tarde el día domingo, aquí conversando el minuto a minuto, siguiendo el análisis, cada detalle de las elecciones. Gracias a Alejandro San Francisco, gracias a ustedes, queridos amigos, ya viene Deporte en Agricultura. Nos vemos mañana viernes. Chao, chao.